Buenos días, chicos. Vamos a continuar ahora. Eh, Esta teoría va a tratar acerca de un poco de pelvis, ¿sí? Pelvis ósea, de hecho, y un poco de pelvis visceral. De hecho, no es todo porque, como sabrán, es una región completa, ¿no? Entonces vamos a tratar de resumirlo. Bueno, mi nombre es Leonardo Cabrera y comenzamos, ¿sí? Como siempre, presento aquí una lámina que nos resume la región, o sea, solo los subtítulos, ¿ya? Para guiarnos e ir a los temas que vamos a hablar. Primero, ¿qué es la pelvis? La pelvis es la región más baja de la cavidad abdominopelviana, ¿sí? Contiene los elementos que van a pasar al miembro inferior o a los miembros inferiores y los elementos que van a comunicarla mediante el perine. Además, contiene los órganos terminales de los aparatos urinario y digestivo. Y además contiene los genitales. Cuando hablamos de todos los subtítulos o todos los temas de pelvis, vamos a empezar con huesos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está para rellenar. Estos tres huesos que les he puesto son el sacro, que es este, ¿no? Aquí está, sacro, el coxis, por abajo, ya que es un huesito pequeño, y el coxal. Un segundo, por favor. Ya. Y el coxal. El coxal se ve aquí, se ve por transparencia. Oh, ya. Luego, y también veremos articulaciones y ligamentos, ¿ya? Pero de forma así bastante rápida, articulaciones y ligamentos. Luego veremos músculos, ¿ya? ¿Qué pasa con el fondo? Ya. Ya. En músculos, bueno, de hecho no vamos a ver músculos, pero siempre hay que tener en cuenta cuáles son estos en la pelvis: el músculo piriforme o músculo piramidal de la pelvis y el obturador interno, ¿ya? Luego, el tercer subtítulo, si quieren organizarse en pelvis, es diafragma pélvico y periné, ¿ya? Diafragma pélvico y periné. En el diafragma pélvico van a hablar del elevador del ano, ¿ya? Y del músculo coxigio. De aquí tenemos un dibujo del Gray que nos muestra esto. Aquí está el músculo elevador del ano y aquí está el coxigio, ¿ya? En el perine, que es un tema amplio también, vamos a hablar, se toca acerca de dos regiones: el perine anterior y el perine posterior. Luego, en vasos y nervios de la pelvis, se habla acerca de la arteria ilíaca interna, ¿ya? Que es rama de la ilíaca común, que a su vez es rama de la aorta, ¿no? Y aquí esta ilíaca interna tiene dos troncos, uno anterior y uno posterior. También se habla de los plexos venosos y de los plexos, el plexo sacrocoxigio y los plexos autónomos, ¿ya? Que son plexos nerviosos, ¿no? Luego, en el aparato digestivo, y de lo que vamos a hablar un poco hoy, es el recto y conducto anal, ¿sí? ¿Ya? Recto y conducto anal. Y en el aparato urinario vamos a hablar de la vejiga, ¿ya? De hecho, vamos a hablar un poco de los uréteres también, la vejiga y la uretra. Luego, en los aparatos genital vamos a hablar más que todo de los genitales femeninos, ¿sí? Pero también vamos a tocar un poco de los genitales masculinos. Y siempre, como sabrán, bueno, todas las regiones y todos los temas tienen aplicación clínica, pero aquí les traje una, por ejemplo, para empezar, que es un esquema, un flyer que trajo la Sociedad Peruana de Cancerología hace un tiempo, que nos muestra los tipos de cáncer con mayor supervivencia. Y podemos ver en el segundo lugar y en el cuarto lugar, que son cánceres pélvicos, ¿no? Cánceres que tienen que ver con órganos pélvicos. Ya, ahora, hablemos de la pelvis ósea. Entonces, listo. ¿Qué es la pelvis ósea? La unión de los dos coxales, el sacro y el coxis. También es llamado la cintura pélvica, pero van a ver que también
otros autores, por ejemplo el PRO, llaman cintura pélvica solo al coxal, que es este huesito, ¿no? Aquí está marcado con uno. Entonces, veremos coxal principalmente, sacro, de coxis no hay mucho que hablar, ¿sí? Y tal vez aplicación por ella. Entonces, coxal. Este hueso, también llamado el hueso ilíaco, ¿ya? Es un hueso par, articulado, y al inicio, o sea, sabemos que en la etapa embrionaria y más o menos hasta los 17 años es que este hueso está formado por tres, ¿ya? Por tres piezas. Por arriba el isquion, por arriba el ilion, por arriba el ilion, por adelante el pubis, ¿ya? Por delante y por abajo, ¿no? Que es esa punta que siempre cuando vean la muestra tienen que mandarlo hacia adelante, ¿sí? Esa punta. Y el isquion que está por atrás. Luego, sin embargo, en un adulto ya es un hueso único. Es un hueso único. Ya. En el caso de los huesos les he puesto este subtítulo que habla de la posición del hueso, ¿sí? Es para que se ubiquen y sepan cómo colocarlo. Lo esencial aquí en coxal es que el acetábulo mira hacia el lateral. Esta formación, ya, cavidad, mira hacia el lateral. Nada más. ¿Qué más? Que la crisis ilíaca hacia arriba, ¿no? ¿Cómo se describe el coxal? Vamos a ver que tiene una cara lateral. De hecho, tiene dos caras, ¿no? Aquí vemos la lateral, ¿ya? Cuatro bordes, entonces es un cuadrilátero, ¿no? Y cuatro ángulos, ¿ya? En la cara lateral vamos a encontrar algo principal. De aquí se parte. La descripción se parte de aquí, del acetábulo o cótido. Por arriba vemos una eminencia, un reborde circular que se llama la ceja o borde acetabular, ¿no? O ceja cotiloidea. Pero por la parte de abajo es interrumpida por esta escotadura que se llama la incisura acetabular. ¿Qué más? Otros puntos de soldadura, o sea, ¿por qué se llama incisura isquiopúbica? Porque está uniendo el isquio que está detrás, ¿verdad? Con el pubis que está delante. Pero hay otros puntos de soldadura, como la incisura iliopúbica y la iliosquiática. El acetábulo tiene dos partes. Aquí están de distinto color también, ¿sí? La parte que está de amarillo, de marrón, ¿no? Medio gris, esa es la parte no articular. Como ven, no tiene carilla articular, ¿sí? Y la parte que está de gris, el medio celeste, es la parte articular. Entonces, la porción no articular es la fosa acetabular, ¿ya? Que en estado fresco contiene grasita, vasos, pequeños vasos y nervios, ¿ya? Mientras que la parte articular, la porción articular, que se llama la carilla semilunar, ¿ya? Esta se va a articular con el hueso fémur, ¿ya? Con el fémur, con la cabeza del fémur. Por encima del acetábulo encontramos toda esta zona que se llama la cara glútea, ¿ya? La cara glútea. Y en la cara glútea vamos a encontrar lo siguiente. Miren. También se llama la fosa ilíaca externa, es un nombre más clásico, ¿no? O más antiguo. Emergen dos líneas rugosas, que se llaman las líneas glúteas. Aquí las podemos ver, así. Aquí está una línea glútea y la otra línea glútea. Anterior y posterior, ¿ya? Si quieren ver de dónde a dónde va, ahí está, ¿no? Ambas parten de esta gran escotadura que se llama la escotadura asiática mayor, ¿sí? Esta escotadura. Y estas dos líneas glúteas van a determinar tres zonas, ¿ya? Una zona posterior que, como ven, es más pequeña, ¿ya? Una zona media y una zona anterior, ¿no? En estas tres zonas se van a insertar los músculos glúteos, por eso se llaman fosas glúteas. El glúteo mayor se inserta atrás y el glúteo menor se inserta adelante, nada más. Luego, vemos que estas dos estructuras que le he marcado con resaltador y con asterisco, el borde acetabular, que recuerden que es esto, y la cara glútea, ¿ya? La cara glútea, están separados por un surquito, que lo vemos aquí. Este surco se llama el surco por arriba del acetábulo, ¿no? Surco supraacetabular. ¿Por qué les menciono un surquito? Bueno, solamente para que lo relacionen con miembro inferior. Aquí es donde se va a insertar el ligamento, el tendón reflejo del músculo recto femoral. Seguro van a ver en la siguiente expo que el recto femoral tiene un tendón directo y un tendón reflejo, ¿verdad?
Ya, este surco sirve para la inserción de tendón reflejo. ¿Qué más? Debajo del acetábulo encontramos este foramen, que es el foramen obturado. Todo esto. ¿Ya? Sí. Pero en estado fresco, o en un paciente, se puede decir también, presenta una membrana que lo cubre, que se llama la membrana obturatriz, que es lo que está pintado de gris celeste, ¿no? Ahora, continuando, la cara medial, ya vimos la cara externa, ¿no? Esta es la cara externa del coxal, pero la cara medial es más sencilla, ¿ya? En la cara medial vamos a encontrar esta cresta, ¿sí? Que es una cresta que se dirige hacia abajo y hacia adelante, y va a dividir esta cara en dos. Esta cresta se llama la línea arqueada o línea innominada, ¿ya? O línea arcuata también le llaman. Hacia arriba vamos a encontrar esta fosa. ¿Ya recuerdan la cara glútea, la fosa ilíaca externa? Ya esta es la fosa ilíaca interna. Y debajo y atrás vamos a encontrar la tuberosidad ilíaca, ¿ya? La caría auricular. Se llama auricular porque tiene forma de oreja. Esta cara auricular es para articularse con el hueso sacro, ¿sí? Y una superficie cuadrilátera representa el cótido visto por dentro. Esta es una superficie cuadrilátera. Y por abajo el foramen obturado, que es este gran espacio, ¿no? Ahora vamos a hablar de los bordes, ¿ya? Los bordes, algunas formaciones óseas son usadas como referencias superficiales, ¿no? Vamos a verlo aquí, mencionarlo nomás. Mira, en el borde anterior, que es esta zona, que vamos a encontrar, ¿ya? Aquí, la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Hacia abajo una incisura que no tiene nombre, ¿ya? Incisura ignominada. Por abajo encontramos la espina ilíaca antero-inferior. Ambas son antero porque están delante, ¿sí? La incisura iliopsoas, que es esta zona, ¿ya? Luego está la eminencia iliopúbica. Aquí no se ve tan bien en este dibujo, pero en la muestra es bastante evidente, es bien palpable también. Es como una pelotita de hueso que se forma aquí, ¿ya? Debajo está, bueno, la eminencia iliopúbica también se llama iliopectínea. Debajo está la superficie pectínea y la cresta pectínea. Esta es la cresta. La cresta es como si fuera la parte de arriba de un techo, de un tejado. Es como una arista. La cresta pectínea, que también se llama pecten en el pubis. Luego vemos aquí el tubérculo púbico y la parte más medial, que ya es más, que está aquí, como que se puede ver como una cara, que se llama la cresta púbica, ¿no? Luego, en el borde posterior encontramos algo similar, las espinas ilíacas posteriores, ¿no? Póstero superior, aquí, y póstero inferior. Luego, abajo encontramos la incisura ciática mayor. Aquí. Ya hablamos de esta incisura o escotadura ciática mayor, ¿no? Luego vemos la espina ciática, y debajo la incisura ciática menor. Por fuera es más evidente la tuberosidad isquiática, pero debe estar a este nivel. Si no, vamos a retroceder un segundo. Aquí está, la tuberosidad isquiática, ¿no? ¿Qué más? En el borde superior vamos a encontrar la cresta ilíaca, principalmente eso, ¿no? La cresta ilíaca, que tiene dos labios y un intersticio, ¿no? Tiene dos labios que están separados por una línea intermedia, que también se llama intersticio, ¿ya? Y en el labio externo se va a encontrar el tubérculo ilíaco, ¿ya? Más o menos por aquí, detrás de la espina ilíaca anterosuperior. Luego, en el borde inferior, vamos a encontrar nada más la rama isquiopúbica, que es esta zona. ¿Por qué isquiopúbica? Porque está uniendo el isquio detrás con el pubis que está delante, ¿no? Y la superficie de la sínfisis. Ahí, esto también. La superficie de la sínfisis, que está dibujada. Esto está cubierto por cartílago, ¿sí? Para articularse con el otro coxal y formar la sínfisis del pubis. Pasamos. Ahora hablemos de hueso sacro. El sacro está formado por la fusión de las 5 vértebras sacras, ¿ya? Aquí se pueden contar.
es más voluminoso hacia arriba, esa es su posición, ¿ya? Y en la descripción vemos que tiene dos caras, ¿ya? Y todo eso, ¿no? Un borde anterior superior, dos bordes laterales, dos caras laterales, ¿ya? En la cara anterior, que es la cara pélvica, vamos a encontrar lo siguiente. Esta es cóncava, o sea, es como si fuera en la parte de adentro de un tazón, ¿no? Es cóncava, a eso se refiere. Y en la línea media presenta cuatro salientes. Estas de aquí, ¿no? Esas cuatro salientes se llaman las líneas transversales, ¿ya? ¿Qué son? ¿Por qué están ahí? Son la fusión, o representan la fusión de los cuerpos vertebrales, ¿ya? O la soldadura de estos cuerpos, ¿no? En los extremos de estas líneas, ¿ya? Encontramos los forámenes sacros anteriores, ¿ya? Que están aquí, ¿sí? Los forámenes sacros anteriores, que son cuatro pares, ¿no? Y vamos a encontrar tres bordes. El borde anterior del sacro está formado por esto. El promontorio, ¿ya? Bien. Todo esto es el promontorio que representa el borde anterior de la primera vértebra sacra, o sea, el borde anterior de S1, el promontorio, y el borde anterior de las alas del sacro, que son estas zonas. ¿Qué más? Ese es el borde anterior. Y los bordes laterales, ¿no? Nada más. En la parte posterior, en la cara posterior, que es convexa, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar? En la línea media y de arriba hacia abajo, miren, aquí voy a usar el puntero para que no se pierda tanto el cursor. Mira. ¿Qué encontramos de arriba hacia abajo en la línea media? Esta escotadura. Esta escotadura es el inicio del conducto sacro. El conducto sacro es la continuación del conducto vertebral, ¿no? Que es donde se encuentra la médula espinal. Bueno, el conducto vertebral contiene la médula espinal. Entonces, este conducto sacro es la continuación del vertebral. Luego, hacia abajo encontramos esta cresta, que es la fusión de de las apófisis espinosas de las vértebras, ¿sí? La fusión de las apófisis espinosas. Se llama la cresta sacra media, ¿ya? Y más abajo encontramos otra escotadura, que tiene forma de una V invertida, ¿no? Que se llama el hiato sacro. A los lados, o sea, lateral a esta formación del centro, vamos a encontrar la fusión de las láminas, que es esta zona, más plana, ¿no? Y más lateral encontramos la cresta sacra medial o intermedia, esta zona. La cresta sacra medial, que representa la fusión de las apófisis articulares. Luego, más hacia el lado, más hacia el lateral, encontramos bueno, hacia abajo encontramos, mira, las astas del sacro. ¿Por qué? Porque a nivel de la quinta vértebra sacra, de S5, no hay apófisis espinosas, mira, y no hay láminas, entonces están las apófisis articulares solitas, por eso forman estos cachitos, estas astas. Más lateral encontramos los forámenes posteriores, ¿no? Forámenes sacros posteriores, que también son cuatro, ¿ya? Y más lateral encontramos esta zona, la fusión de las apófisis transversas, que se llama la cresta sacra lateral. Entonces estamos viendo que son tres crestas, ¿no? Bueno, en realidad son cinco, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una impar, ¿ya? La cresta sacra mediana, la medial o intermedia, y la lateral, ¿no? Ya. Pasamos. eh, ¿Qué encontramos aquí? En la base del sacro, está formada por por el cuerpo de la primera vértebra sacra y por el foramen superior del conducto sacro. Y también por las alas del sacro, ¿no? Que son estas formaciones. ¿Qué más? Por atrás, o sea, sobre el borde posterior, entre el cuerpo y el ala, encontramos estas carillas, que son las apófisis articulares superiores, ¿ya? De la primera vértebra sacra, para articularse con la última lumbar, ¿no? Con L5, que miran hacia atrás. Luego están las caras laterales del sacro, ¿ya? Tiene una parte superior, ¿ya? Que presenta la carilla auricular. Mira, aquí no lo estamos viendo, pero a ver, no ha aparecido la imagen. Está. La cara lateral presenta su carilla auricular,
recuerdan que en coxal vimos que también hay una caría auricular, ¿no? También hay una caría auricular, ya. También el sacro tiene su caría auricular. ¿Qué más? Debajo está la fosa cribosa, ¿sí? Y en la parte inferior simplemente es un borde. El vértice del sacro tiene una caría elíptica para articularse con el coxis. Y hablando un poquito del conducto sacro o canal sacro, aquí lo vemos en una vista superior, o sea, lo vemos por arriba. De hecho, está cortado el sacro aquí, en este dibujo. Es una prolongación del conducto vertebral, ¿no? Y a los lados se unen con los forámenes intervertebrales. Estos forámenes se van a comunicar hacia adelante y hacia atrás con los forámenes sacros, ¿no? Los anteriores y los posteriores. Listo. Esta parte es para comparar em, las pelvis de varón y mujer. En general tienen los mismos componentes, ¿no? Pero hay ciertas diferencias. ¿Cómo cuáles? Ahí está. También lo puse para rellenar en su cuadernillo, en el material que tienen, en el aula virtual. Aquí está. ¿Qué podemos decir? A ver, hablemos de lo más resaltante, miren. En el caso de la mujer, esta abertura, que se llama el ángulo subpúbico, es bien ancho, ¿no? Más o menos 80 grados, algunos dicen 90 grados. Y la mnemotecnia para recordarlo es pulgar e índice separados, ¿no? Así. Mientras que en el varón es más estrecho, generalmente, ¿no? Entonces tenemos que mide 70 grados más o menos, o 50, 60 grados. ¿Qué más? En el varón vamos a ver que la pelvis es más pesada. ¿En qué parte está aquí? Aquí, miren. De estructura general, la pelvis es más pesada. Ustedes van a compararlo el día del taller, ¿no? Van a sujetar las dos pelvis con sus manos y van a ver que, oye, quiero que lo tengan todavía como, como un dato ya, pero ese día van a comprobarlo. Es más pesada. ¿Qué más? En el caso del varón, la pelvis tiene los relieves más prominentes, o sea, los relieves óseos más pronunciados. Esto con el objetivo que en la pelvis de la mujer, como eh, la pelvis de la mujer está preparada para el trabajo de parto, ¿no? Biológicamente todo conduce a ello, entonces va a evitar los traumatismos a la cabeza del bebé, ¿no? Por eso se dice, o se sabe, que la pelvis masculina tiene relieves más prominentes, en la mujer no. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, el acetábulo. En el caso de la mujer es pequeño, en el varón es grande, ¿no? El resto está ahí para que lo puedan revisar. ¿Qué más? En el caso de articulaciones, vamos a hablar de estas articulaciones, ¿ya? Las lumbosacras, ¿ya? Que están aquí, unen la quinta vértebra lumbar, L5, ¿no? Con el sacro, que es este de aquí. Este ligamento, que es el ligamento vertebral anterior, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Las articulaciones sigapofisarias, o las articulaciones entre las apófisis articulares, ¿no? Luego, las que son más resaltantes, las articulaciones sacroiliacas, estas, que unen las carillas auriculares, tanto del sacro como del ilíaco, y la sínfisis del pubis, ¿ya? Que es esta, que está formada por fibrocartílagos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a tocar en este tema de articulaciones? Quiero resaltar estos dos ligamentos, ¿ya? Que son muy importantes. Los ligamentos sacrociáticos, ¿ya? ¿Por qué se llaman sacrociáticos? Porque van desde el sacro, ¿no? Hasta la espina ciática o hasta la tuberosidad, ¿no? Ciática, hasta la tuberosidad isquiática. Estos agujeros sacrociáticos, que como ven hay uno más grande, que es el ligamento sacrociático mayor, ¿ya? También llamado sacro tuberoso, y el sacrociático menor, que es el sacro espinoso. Estos van a formar dos agujeritos, ahí están, dos forámenes, ¿sí? Uno más grande, que es el foramen ciático mayor, y uno menor, ¿no? Foramen ciático mayor y menor. Por ahí van a pasar estructuras, ¿ya? Luego, en este caso estamos hablando de las articulaciones sacroiliacas, ¿sí? Ahí está la sinovial,
La sinovial, en una articulación sinovial, es una membranita, la membrana sinovial, que está por dentro. En los vasos y nervios, bueno, no hay mucho que hablar. Los vasos son los ilios lumbares, glúteo superior y los sacros laterales. En los movimientos, esto también es esencial. Vamos a ver que estas articulaciones, ¿ya? Las sacroiliacas, tienen unos movimientos particulares, ¿ya? En general son muy rígidos, o sea, favorecen la estática, la estabilidad, ¿sí? A diferencia de las articulaciones de miembro superior, ¿no? Que favorecen la movilidad a la estabilidad. Pero también tienen movimientos. Entonces, vamos a ver que la nutación, ¿qué movimiento es? Que la parte de abajo del sacro se dirige hacia atrás. Miren. Este es el sacro, ¿no? Visto por el lado. El sacro, su vértice, su parte de abajo, su extremidad inferior se dirige hacia atrás. Por lo tanto, ¿qué se está expandiendo? Este agujero que está en la parte inferior de la pelvis, que se llama el estrecho inferior. Bueno, el derecho ese es el estrecho medio, el estrecho inferior está formado estaría por aquí, ¿no? No, de hecho está bien, ese es el estrecho inferior, ¿no? Entonces, eh, se abre el estrecho inferior y se estrecha el estrecho superior. Se reduce el estrecho superior. En cambio, en la contranutación, que es lo opuesto, vemos que la parte de abajo, la extremidad inferior del sacro, se dirige hacia adelante. Por lo tanto, la parte de arriba se dirige hacia atrás. ¿Por qué estos movimientos? Estos movimientos son más pronunciados en el trabajo de hecho, ocurren en el trabajo de parto, ¿sí? ¿Por qué? Para que la cabeza del producto de la gestación, ¿no? Del bebé, pase por aquí. Entonces, en la contranutación, la cabeza pasa por arriba. Recién está bajando. Y en la nutación, la cabeza pasa por abajo. ¿Ya? Listo. Ahora pasamos a hablar de recto y conducto anal. ¿Ya? Vamos a darnos unos segundos, ¿ya? Chicos. Ya, recto y conducto anal. Ya, siempre empezamos con una definición, ¿verdad? ¿Qué es el recto y el conducto anal? Forman la parte terminal de la vía digestiva. En general, son la parte terminal, ¿no? Pero el recto forma la séptima parte y el conducto anal la octava parte. El recto es la parte, el elemento o el órgano más posterior de las vísceras pélvicas, ¿sí? Se encuentra justo por delante del contorno cóncavo del sacro, que es esta zona, justo por delante del contorno cóncavo del sacro, y el conducto anal termina a nivel del ano, después de atravesar el suelo pélvico, ¿ya? ¿Dónde están? Ahí tenemos su situación del recto. El recto es continuación del colon sigmoideo, ¿no? También otra referencia es el final del mesocolon y más o menos la altura de la tercera vértebra sacra. Entonces, mira, si el recto empieza a nivel de S3, el recto empieza a nivel de S3, significa que el colon sigmoides llega hasta S3, ¿no? Tiene que llegar hasta S3 para continuarse con el recto. Por eso el colon sigmoides también le llaman el colon pélvico, ¿sí? Porque llega adentro de la pelvis. ¿Qué más? El inicio del conducto anal, o sea, ¿cuándo inicia el conducto anal? En esta flexura, la flexura perineal, ¿sí? Que se encuentra más o menos a 3 centímetros de la piel, ¿ya? Y a la altura del coxis, y termina en el ano, ¿no? Que es un orificio. La forma, la forma que tienen es con forma de S. De hecho, esta es la forma de recto, ¿sí? El recto, por más que tenga ese nombre, tiene forma de S, o sea, no es recto. Tiene dos flexuras, ¿ya? A nivel, o sea, en una vista sagital, o sea, vista por el lado, como en este dibujo,
tiene dos flexuras. Una sacra, ahí está, y una flexura perineal o anorrectal, que está aquí. Sin embargo, este nombre que lleva, se ha propuesto dos motivos para llamarlo así, recto. ¿Por qué? Porque en el estudio en animales, que siempre se ha realizado la anatomía comparada, ¿verdad? Cuando estudias, eh, por ejemplo, revisas algún libro clásico, puedes ver que se recurre bastante a la anatomía comparada. Entonces, se llama así porque en animales realmente es recto y no tiene estas flexuras. En cambio, en el humano sí tiene flexuras, ¿no? Otro motivo es que comparándolo con el colon, el recto es mucho más recto, ¿no? O sea, no tiene tantas flexuras como el colon, que tiene la flexura hepática, flexura esplénica, ¿no? Ya. En una vista coronal, podemos ver que tiene más flexuras incluso. Tres flexuras laterales. Una superior, ¿ya? Una inferior, bueno, una media y una inferior. La media es convexa hacia la izquierda. Y las otras dos, superior e inferior, convexas hacia la derecha. ¿Qué más? Son variables, de hecho, ¿ya? Y las dimensiones de estos dos órganos, el recto mide más o menos 11 centímetros y el conducto anal 2 centímetros, ¿no? 2-3 centímetros. Luego, cuando hablamos de recto vamos a hablar de estos subtemas: morfología externa, morfología interna, constitución anatómica, relaciones. Y en el conducto anal, también morfo externa, que es bastante breve, morfología interna, constitución, relaciones. El orificio anal no hay mucho que hablar, simplemente podemos decir que la piel perianal, no sé, la piel del orificio anal es una piel muy similar al resto, pero no tiene vellos, y la piel perianal sí contiene vellos. Y los vasos y nervios, también, que es esencial aquí en estos órganos. Tal vez un poco de aplicación, vamos a hablar. Ahora, morfología externa del recto. Ahí está. En general, como ya les mencioné ayer, las diapositivas son legibles, entonces van a poder repasarlo. Voy a hablar de lo más esencial. Por ejemplo, la parte más dilatada del recto se llama la ampolla rectal. ¿Cuáles son sus límites? Vamos a verlo en morfología interna, pero recuerden que esta es la parte más dilatada, ¿ya? Donde se almacenan las heces, ¿ya? Hacia adelante, vamos a ver que está recubierta por peritoneo, pero no completamente, solamente los 2/3 superiores. Luego, el peritoneo se va a reflejar hacia adelante. Miren, en la mujer se va a reflejar en el útero, y en el varón en la vejiga, y forman dos fondos de saco. En la mujer el recto uterino, o fondo de saco de Douglas, y en el varón el recto vesical, que no se llama Douglas, ¿no? Solo en la mujer se llama Douglas. Hacia lateral encontramos las fosas pararectales, ¿sí? Que están aquí, fosas pararectales, y hacia atrás el recto no está cubierto por peritoneo, ¿sí? Hacia atrás no hay cubierta peritoneal. ¿Qué más? Luego, en morfología interna vamos a ver que lo siguiente: las válvulas, ¿ya? Los pliegues, los que se llaman los pliegues semilunares o pliegues transversos. Hay tres, ¿no? Uno superior, uno medio, que se llama también la válvula de Colruyt, ¿ya? Colruyt, así como se escucha, con K, Colruyt, que es la válvula más prominente. Esta válvula de Colruyt, o el pliegue semilunar medio, es el límite superior de la ampolla rectal, ¿ya? Entonces aquí, todas estas zonas, ¿no? La ampolla rectal. Los pliegues superior e inferior se llaman las válvulas de Houston, o Houston. Houston se escribe con H. ¿Qué más? En la constitución vemos que el recto tiene tres capas: una capa muscular, submucosa y una capa mucosa. La muscular está formada por músculo liso, tiene dos planos, ¿no? Superficial y profundo. La submucosa es gruesa, y la mucosa vemos que es mucosa intestinal, ¿ya? Y la ampolla rectal es más gruesa. En las relaciones vamos a ver lo siguiente. Ya hablamos de estos fondos de saco, no habrá que mencionarlos de nuevo, ¿sí? Los fondos de saco vésico-rectal y vésico-uterino, ¿no? O recto-uterino, disculpa. Esa es la porción peritoneal de las relaciones del recto. Pero hay una porción que está abajo, ¿sí? A ver, que se llama la porción
subperitoneal. ¿Ya? Debajo como esa mantita, esa tela de peritoneo, debajo hay tabiques. Entonces, en la porción subperitoneal vamos a encontrar los tabiques recto vesical, ¿sí? Recto vesical en el varón, que está apuntado también. Y en la mujer, el recto vaginal. ¿Por qué le puse otro nombre? El recto vesical también se llama el tabique de Nonbeliers, ¿sí? De Nonbeliers. También es un nombre clásico. El tabique recto vesical. Solo en el varón, ¿no? Como aplicación tenemos el tacto rectal. Es importante conocer las relaciones del recto. Por eso es que para inspeccionar la consistencia de la próstata en los varones, es que se realiza el tacto rectal, ¿no? Por ejemplo, una de las indicaciones para el tacto rectal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justo por delante del recto se encuentra la vejiga y por debajo está la próstata. ¿Ya? Luego, en morfología externa, en este caso estamos hablando de conducto anal. ¿Ya? Vemos que es estrecho, siempre sus paredes están en contacto, es como que está colapsado. Realmente no está colapsado, pero sus paredes están pegadas, ¿no? Debido al aparato esfinteriano, que es muy importante en el conducto anal. ¿Ya? Comienza a partir de la flexura anorrectal y termina en el orificio anal, ¿no? En la morfología interna del conducto anal encontramos esto. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar? Todo esto. Tres líneas importantes, ¿ya? Tres líneas importantes que no deben olvidarse. La línea anorrectal, que se encuentra en la unión de estos vértices, de estos cachitos, esas puntas, son los vértices de las columnas anales. ¿Sí? ¿Qué es la línea anorrectal? La unión de los vértices de las columnas anales. Otra línea importante es la línea pectínea, que está aquí. La línea pectínea es la unión de las bases de las columnas anales y las válvulas anales. Esta es la base, esta es una columna anal, ¿no? Su base, y esta es una válvula anal, que es un pliegue. Ahora, las columnas anales son formaciones en forma de cono, de pirámide, ¿sí? Que se deben a estos plexos venosos. ¿Ya? Y luego, los senos anales son espacios detrás de las válvulas anales. Aquí se ve uno, por ejemplo, ¿no? Ahí está un seno anal. Debajo de esta línea pectínea encontramos la línea anocutánea, que también es importante. También se llama la línea interesfinteriana, ¿no? La línea anocutánea representa aquí la transición ya a la piel de la piel exterior, ¿no? Es la piel verdadera. Pero también es la unión de estos esfínteres, ¿ya? El esfínter interno del ano y el esfínter externo. El pecten anal es una zona de transición, una zona de transición epitelial, ¿ya? Y, ¿qué más? ¿De qué más no hemos hablado? Ya está todo, ¿no? Las válvulas simplemente son pliegues, y estas pirámides, estas columnas anales se deben a estos plexos venosos. Ahora, en constitución, ¿cuáles son las capas del conducto anal? Vamos a ver que tiene una capa muscular, ¿ya? Que tiene a su vez dos capas, externa e interna, ¿no? La capa externa tiene fibras longitudinales, se puede ver aquí, está marcado inclusive. La capa interna tiene fibras circulares, aquí están. Abajo de la capa interna aumenta de grosor y va a formar el músculo esfínter interno del ano. ¿Ya? ¿Cuál es el esfínter interno? Aquí está, ¿no? Este esfínter interno es músculo liso, los esfínteres internos son músculo liso, están formados por músculo liso, ¿sí? Algunas fibras longitudinales que vienen de la capa externa atraviesan el esfínter interno y se van a adherir, se van a fijar a la mucosa y forman a este ligamento, que es el ligamento de Parks, que está fijado a la mucosa, ¿no? Luego, hacia afuera vamos a ver fibras estriadas, ya no fibras lisas, sino estriadas, es decir, son voluntarias, que van a formar el músculo esfínter externo, ¿no? Esfínter externo del ano. A ver, entonces el esfínter interno, que vendría a ser este, aquí está marcado, ¿no? En naranja, y el externo tiene tres porciones, ¿ya? Una porción, bueno, ahí no está rellenada, es una porción profunda, ¿ya? Una porción superficial de verde y una porción subcutánea de celeste, ¿ya? En los dos dibujos están pintados, ¿ya? Una porción profunda que está de rosado, de fucsia,
de verde la porción profunda y celeste la subcutánea. ¿Qué más? Es un anillo más o menos de 2-3 centímetros de diámetro. Por atrás se fija al ligamento anocoxigio. Y estos dos esfínteres, el interno y el externo, forman el aparato esfinteriano del ano. En la capa submucosa, simplemente decir que está fijada gracias al ligamento de Parks. Y la capa mucosa presenta una sensibilidad especial que se llama, que provoca el reflejo anal. Vasos y nervios de recto y de conducto anal. Primero, las arterias, ¿no? Son estas tres principales. Todos estos datitos son para que lo puedan revisar, ¿sí? Lo esencial es que las arterias del recto y conducto anal son tres. Rectal superior, que se forma, aquí está la rectal superior, ¿sí? Fíjense en el cursor. La rectal superior es continuación, o es rama más bien, de la rama terminal de la arteria mesentérica inferior, que es esta. ¿Ya? Entonces vemos que esta mesentérica inferior está dando varias ramas, ¿sí, no? Ramas colaterales. En la última, que podría decirse que es su continuación, ¿no? Pero su rama terminal es la rectal superior. Entonces está llegando a la parte de arriba. La rectal media se forma de la arteria ilíaca interna. ¿Dónde está la ilíaca interna? Si esta es la arteria aorta, esta es la arteria ilíaca común, que es cuando se bifurca la aorta. La ilíaca común se bifurca y forma la ilíaca externa y la interna. Esta es la interna, ¿no? Y una ramita de la ilíaca interna es la rectal media. Después están las rectales inferiores, que están aquí. Se forman, a ver, voy a señalar bien. Las rectales inferiores se forman a partir de la arteria pudenda interna, que es esta, ¿ya? Y esta pudenda interna a su vez es rama de la ilíaca interna, la arteria ilíaca interna. La distribución, bueno, estas arterias forman más ramitas y forman un plexo arterial submucoso, hacia debajo en la capa submucosa. Y también puede haber anastomosis con otras regiones, ¿ya? En este caso tenemos a la anastomosis de Sudeck, o anastomosis sigmoidea, rectosigmoidea. Aquí la podemos ver, por ejemplo, ¿ya? Que une a la arteria rectal superior y la arteria sigmoidea inferior. En las venas, algo similar, tenemos el drenaje venoso está a cargo de la rectal superior, rectales medias y las rectales inferiores. Algo que quiero resaltar es la anastomosis que se forma, ¿sí? Aquí, la rectal superior, que es esta, mira, va a drenar al final en la mesentérica inferior. Y la mesentérica inferior drena en la vena porta. Por lo tanto, la rectal superior es parte del sistema porta, o drena en el sistema porta. Drena en el sistema porta. Las rectales medias, que las vemos aquí, estas, ¿ya? También van a drenar al final. No, estas rectales medias van a drenar aquí, que es la vena ilíaca interna. Esta va a drenar en la vena ilíaca común y luego en la vena cava inferior. Entonces, las rectales medias son parte del sistema cava. Y las rectales inferiores también drenan en el sistema cava, ¿sí? Drenan en el sistema cava. Listo, entonces ahí vemos una anastomosis portocava, que es importante, por ejemplo, en los casos de cirrosis hepática, en los casos de hipertensión portal, es que estos plexos que se forman, eh, que son anastomosis portocava, estos plexos submucosos, es que se van a llenar de sangre, se van a ingurgitar, ¿ya? Y así es como se forman las hemorroides, ¿no? Bueno, esa es una de las causas. De hecho, estas hemorroides se forman por la ingurgitación de estos plexos venosos. Existen las hemorroides internas, ¿ya? Que en general no presentan dolor, ¿ya? Y las externas. Vamos a hablar ahora de los uréteres y la vejiga urinaria, ¿sí? Vamos a darnos unos segundos también.
Uréteres y vejiga urinaria. Continuamos. Definición, como siempre, ¿no? Primero los uréteres son componentes del aparato urinario. Es un conducto par retroperitoneal que une la pelvis renal con la vejiga. Tiene una longitud más o menos de 30 centímetros, 20-25 centímetros en el adulto. Un ancho que viene a ser el diámetro, ¿no?, de 0,3, 0,8 centímetros. Y vemos que tiene tres porciones, ¿no? El uréter de la izquierda es un poco más largo, bueno, aquí se puede ver. ¿Por qué es un poco más largo? Porque el riñón izquierdo está más arriba, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué más? Tiene tres porciones y tres estrecheces. En la constitución de los uréteres, ahí está, este dibujo tenemos como referencia a la arteria ilíaca común. Ya vemos la arteria ilíaca externa, y este vendría a ser la ilíaca interna, ¿no? Y ahí está el uréter, ya, ese tubito. ¿Qué vamos a ver aquí? El puntero. Ahí está. Tres túnicas, tres capas. Una túnica mucosa, una capa muscular y una capa adventicia. La adventicia viene a ser eh, dependencia de la cápsula fibrosa renal, ¿ya? ¿Qué más? Y contiene el plexo arterial periureteral. La capa muscular tiene fibras circulares y longitudinales, y la mucosa está formada por epitelio transicional, o urotelio, ¿verdad? ¿Cuáles son las estrecheces? Se forman tres estrecheces, ¿no? O sea, tres como las partes más angostas del uréter, debido a estas formaciones. O más bien, en la unión urétero-pelviana, o sea, a nivel de riñón, está la pelvis, ¿no?, que sale del riñón, y cuando se vuelve uréter, a ese nivel está la unión urétero-pelviana, y ahí hay una estrechez. A nivel del estrecho superior, que es este orificio que vemos aquí, este gran abertura que es la entrada a la pelvis, a este nivel hay una estrechez. De la unión urétero-vesical, o sea, cuando entra a la vejiga, también hay una estrechez. En este caso, aprovecho para mencionar acerca de la litiasis ureteral, ¿sí? Cuando algún cálculo baja por los uréteres, generalmente las estrecheces son sitios donde se detienen. Los cálculos se detienen aquí. ¿Por qué? Porque son zonas más angostas, ¿no? En las porciones del uréter vamos a ver que tiene también tres, ¿no? Una porción abdominal, la pelviana y la intramural. La intramural es la más breve, ¿sí?, la más pequeña. La abdominal va desde la pelvis renal y hasta la línea terminal. Recuerden que la línea terminal la hemos visto en la parte de óseo, ¿sí? La porción abdominal tiene dos segmentos. Un segmento lumbar, que está donde está detrás de los vasos gonadales, ¿no? En el caso del varón, los vasos testiculares; en el caso de la mujer, los vasos ováricos. Entonces, en la porción lumbar está detrás de estos vasos. Y en la porción sacroiliaca, vamos a ver que es distinto, miren. ¿Y por qué lo he resaltado? Porque esta situación, o sea, conocer en qué parte pasa los uréteres a nivel abdominal, en la porción sacroiliaca, te da bastante referencia bastante referencia para la parte clínica, ¿sí? Miren, para ubicar al uréter. En la porción sacroiliaca, el uréter derecho, como vemos en este dibujo, ¿sí?, este uréter derecho, ¿dónde lo encontramos? Cruza el origen, o sea, pasa por delante, cruza a la arteria ilíaca externa. El origen de la arteria ilíaca externa. Entonces, este tronco grueso que ven aquí, miren, es la ilíaca común, ¿sí?, ¿no?, la arteria ilíaca común. Esta se divide en dos: externa, interna. Más chiquita la interna, ¿no? Ahí está el uréter derecho. Sin embargo, la izquierda está un poco por delante de la arteria ilíaca común izquierda, o sea, eh, está más arriba, ¿sí?, delante de la arteria ilíaca común izquierda. ¿Y saben qué pasa por ese lado? Los uréteres, que están muy cercanos, ¿no? O sea, casi el mismo sitio. Si recuerdan esto que está resaltado, ya están ganando bastante, ¿sí? Luego, a nivel pélvico, que ya está debajo del estrecho superior, ¿no? Vamos a ver que se separa de la porción lateral de la pelvis, o sea, se separa de la pared de la pelvis a nivel de la espina isquiática. Y adelante se encuentra la arteria umbilical,
¿no? A la izquierda está detrás de las arterias sigmoideas. En el caso de la mujer, la porción pélvica tiene tres segmentos que se van a basar en su relación con el ligamento ancho. ¿Qué es el ligamento ancho? A veces no es muy conocido este ligamento. Vamos a hablar de esto después, pero es muy importante, ¿sí? El ligamento ancho es muy importante en la mujer. Solo la mujer lo tiene, ¿no? Entonces, el uréter va a tener una porción retro-ligamentosa, infra-ligamentosa. Retro porque está detrás del ligamento, ¿no? Va a ir avanzando, luego va a estar debajo, infraligamentosa, y luego preligamentosa. En el varón hay dos segmentos nada más, el parietal y el yuxtavesical, el que está al lado de la vejiga, ¿no? Luego la porción intramural, que es la última de las tres porciones, ¿no? Abdominal, pélvica, intramural, mide nada más 2 centímetros, es oblicuo. Es importante que la porción intramural sea oblicua, ¿sí? ¿Por qué? Porque las fibras de la vejiga, porque sabemos que la porción intramural está atravesando la pared de la vejiga, ¿sí o no? Es importante que el uréter sea oblicuo, porque las fibras de la vejiga van a comprimir al uréter en el momento de la micción y van a evitar que la orina retroceda, ¿sí? Si el recorrido intramural del uréter eh, fuera rectilíneo, fuera recto, esto se produciría por una anomalía, ¿verdad? O sea, y realmente no es normal, se debe tratar. Entonces es importante que sea oblicuo. ¿Qué más? Vejiga urinaria, ahí está la definición. Creo que sí podemos eh, hablar un poco. A ver, vamos a hablar un poco rápido de esto, ¿ya? Este es un dibujo que me llamó la atención del Moore. Realmente así es como se ve la vejiga en un lactante, ¿sí? Es abdominal. ¿Ya? Creo que es más pequeña, ¿no? Pero tiene una porción abdominal, es más alargada. ¿Dónde está la vejiga? Parte anterior de la cavidad pélvica, detrás del pubis, ¿no? Todo está señalado con letras. En el varón, la vejiga está levantada por la próstata, ¿ya? La próstata está debajo. Entonces, en el varón está más arriba. En la mujer está empujada hacia adelante por el útero. Entonces, la vejiga es más anterior en la mujer. La forma es descrita como un tetraedro, que se refiere a la unión de cuatro triángulos. Cuatro triángulos. Es lo mismo que decir una pirámide triangular, ¿sí? También llamado una barca, forma de barca. Entonces, le damos la vuelta a ese tetraedro y vemos la vejiga, ¿no? Dimensiones. Vemos aquí lo importante es saber la capacidad. ¿Cuál es el volumen de la vejiga? Más o menos 300 centímetros cúbicos, ¿no? 300 centímetros cúbicos. Es la capacidad fisiológica. Sin embargo, en estados patológicos, o sea, cuando hay obstrucciones y no se puede liberar la orina por la uretra, puede llegar hasta 3 litros, mira, 2 o 3 litros en estado patológico. Los subtítulos, los subtemas en vejiga son morfología externa, interna, constitución, relaciones, vasos, nervios, tal vez aplicación, ¿ya? Y empezamos. A ver, ¿cuál es lo esencial en la morfología externa? Quiero resaltar esto, mira. El vértice, que es la parte de adelante, ¿sí? La parte de adelante se va a continuar con este ligamento, que es el ligamento umbilical mediano, ¿ya? El vértice. Se continúa con el ligamento umbilical mediano. Este ligamento es rezago del uraco, ¿ya? Este conducto debe cerrarse, debe volverse, no debe dejar pasar, o sea, normalmente es permeable, ¿no? O sea, en la etapa embrionaria, pero luego se cierra, ¿ya? Y forma un ligamento. Hacia atrás encontramos el fondo de la vejiga, ¿ya? Realmente el fondo es esta zona, ¿ya? Un triángulo, que es una cara de la vejiga, ¿sí? Y hacia abajo encontramos el cuello de la vejiga, que está cerrado con este círculo, ¿ya? El cuello. El cuello rodea la porción inicial de la uretra, el origen de la uretra. La vejiga tiene 4 caras, ¿ya? Una base que ya hemos hablado, y 2 caras laterales, y una cara superior, que es todo esto. Entonces la base también se llama cara posterior inferior, ahí llegan los uréteres, y ahí también empieza la uretra. En las caras laterales, que están sujetados por estos músculos, los músculos elevadores del ano y los músculos obturadores internos. Y la cara superior, que es la cara que crece, la cara que se abomba, la cara que se expande cuando, cuando se llena de orina, ¿no? En represión,
se expande. Entonces, cuando está llena la vejiga, se desarrollan, o sea, se expanden las caras inferolaterales y la cara posterior superior, haciendo el vértice, haciendo el cuerpo vesical y se mantiene fijo el fondo, que es esta parte, y el cuello. ¿Ya? Luego, en la morfología interna, esencial reconocer esto, este triangulito, ¿ya? Que es el trígono vesical. La mucosa de la vejiga es de rosado pálido, eh, cuando está vacía, presenta repliegues musculares, ¿ya? En el anciano, esta mucosa se hipertrofia y forma mucho más pliegues, y esto es lo que se llama la vejiga en columnas. Luego, ¿qué más? La porción inferior presenta tres orificios, ¿ya? Tres orificios. Dos que están arriba, que son los orificios ureterales, y el que está abajo es el orificio interno de la uretra, ¿ya? El orificio interno. Estos tres van a formar un triangulito que se llama el trígono vesical o triángulo de Litot. Litot, ahí está escrito, ¿no? Litot. Donde la mucosa es lisa. También aprovechar la oportunidad para hablar de la litiasis vesical. En general, cuando los cálculos pasan, mira, aquí damos una litiasis ureteral. O sea, el cálculo se detuvo, ¿no? A nivel de probablemente sea la estrechez de la entrada a la pelvis, ¿no? Pero si llega a la vejiga, va a empezar un proceso donde cada vez eh, se acumulen las sales, va a ir creciendo este cálculo, ¿no? ¿Qué más? En constitución de la vejiga vamos a ver que tiene una capa de peritoneo, ¿ya? Una capa de mucosa. Bueno, en la siguiente lámina vamos a ver la capa de mucosa. Una capa de músculo. Bueno, la mucosa ya la hemos visto, ¿verdad? La mucosa. Pero en el caso de peritoneo, que es importante hablar, en vísceras pélvicas, vemos que solo tapiza la cara posterior-superior y la parte alta de las caras laterales. Este peritoneo se va a reflejar en tres zonas, mira. Hacia adelante se va a reflejar, mira, si esta es la vejiga, hacia adelante se va a reflejar en la pared abdominal anterior y va a formar este receso, el receso prevesical, ¿ya? Que solo se encuentra en la vejiga llena. Hacia el lateral vamos a encontrar que se va a reflejar en las paredes laterales de la pelvis y va a formar las fosas paravesicales, ¿ya? O los canales lateroviscerales. Hacia atrás en la mujer es distinto que en el varón, ¿no? En el varón la vejiga está en contacto con el recto, por atrás. En la mujer está en contacto con el útero. Entonces en la mujer va a formar el fondo de saco vésico uterino. Y en el varón, recto uterino, ¿no? Recto vesical, disculpe. ¿Ya? Recto vesical. Claro, porque en la mujer el útero se interpone, ¿no? Entre recto y vejiga. ¿Ya? ¿Qué más? En el caso de, continuamos, relaciones de la vejiga, vamos a ver que hacia abajo y hacia anterior es igual en ambos sexos, ¿sí? Y está unida a la pared abdominal anterior por dos hojas sagitales. Aquí están dibujadas también. Estos son dibujos del Gray. Este es el Netter, por ejemplo. Vemos, hacia medial vemos una hoja conectiva y muscular, y hacia lateral solo una hoja conectiva. Y a cada lado vamos a ver ligamentos que parten del pubis. Estos son los ligamentos. Aquí estamos viendo una vejiga de un varón, porque debajo está la próstata, ¿verdad? Entonces vamos a ver los ligamentos puboprostáticos, que van del pubis hasta la próstata, ¿no? En la mujer están los pubovesicales, ligamentos pubovesicales. Ahí está. Para recordar, la fascia umbilical prevesical es una hoja de tejido conectivo que está sobre la cara anterior inferior de la vejiga y sube hasta el ombligo. Es la que está pintada aquí. A ver, bueno, no salió el sombreado, pero es esta zona. Al medio está el ligamento umbilical mediano, que ya hemos hablado, que es la expansión del vértice de la vejiga, ¿no? Y hacia el lateral, los ligamentos umbilicales mediales. Bueno, esto vamos a pasarlo rápido, ¿sí? Ya sabemos, em, a ver, debajo de
el peritoneo que cubre la cara anterior de la vejiga y se proyecta hasta la pared abdominal anterior. Debajo de esa telita, de esa mantita, encontramos el espacio retropúbico, ¿sí? Que contiene tejido adiposo, arterias y el plexo venoso retropúbico o de Santorini. Es esta zona. Entonces, esta zona debería estar llena de grasa. Aquí también está, miren. Vamos a pintarlo con celeste. Esta es la zona. Ese es el espacio retropúbico, ¿sí? Vemos que está debajo del peritoneo que está aquí. Este es el peritoneo, ¿sí? ¿Por qué es importante esa zona? Incluso les he puesto una aplicación. Esa zona, al ser relativamente con pocas estructuras importantes, es más segura al momento de realizar un sondaje suprapúbico, ¿ya? Suprapúbico. Entonces, la sonda que atraviesa esta zona realmente solo va a perforar esos pequeños vasitos, venas del plexo de Santorini, ¿no? Y grasa, nada más. En cambio, si te vas por otra zona, podrías perforar otros órganos, ¿no? ¿Qué más? Las relaciones del fondo de la vejiga, que es la parte de atrás, ¿no? Es diferente en el varón y en la mujer, ahí está, para que lo puedan revisar. Algo importante que señalar. La parte supero-posterior, miren, en el varón encontramos las vesículas seminales por arriba, aquí está dibujado también, y los conductos deferentes. Detrás encontramos el tabique recto vesical, ¿ya? Y el recto detrás. Debajo encontramos la superficie anteroinferior, donde está el orificio interno del uretra. En la mujer, vamos a ver lo siguiente. Si ya hemos visto un fondo de saco recto uterino, debajo de ese fondo de saco siempre hay un tabique, ¿sí? Ese tabique se va a dividir en dos partes. Aquí también lo voy a pintar, ¿sí? Una parte superior del tabique, que forma el trígono vaginal o triángulo de Paulik, y la parte inferior, que se llama la fascia de Halban o fascia subvesical, ¿ya? Nada más. Tiene dos partes ese tabique. Bueno, en general, esta parte son los vasos de la vejiga. Está formada por las arterias vesicales, superiores, inferiores, anteriores. Ya ahí está de qué arteria se forma, ¿no? Todas son de la arteria ilíaca interna. Todas son de la ilíaca interna. El drenaje venoso, que no sigue las arterias, se forma un plexo submucoso, después un plexo intramuscular. Eso drena en el plexo prostático en el varón, o si no, hacia abajo drena en la mujer en el plexo vaginal, ¿no? En el plexo vaginal su parte posterior. Drenaje linfático, que también es importante. Bueno, ahí lo dejo para que lo revisen, ¿sí? Y otra aplicación, si hablamos de linfáticos, es casi, casi siempre vamos a hablar de cáncer, ¿sí? Siempre vamos a hablar de cáncer, de hecho, si hablamos de linfáticos. Entonces, ahí está, cáncer de vejiga, que es el tumor más frecuente del tracto urinario. Algunos datos, ¿sí? Cuando se realiza una extirpación radical, que es la cistectomía radical, el sufijo ectomía, ¿ya? Ectomía es extirpación, ¿sí? Cisto se refiere a la vejiga. Entonces, si se realiza una cistectomía radical, puede reponerse o puede formarse una nueva vejiga, una neovejiga, con una porción del ilion, ¿ya? Por eso les puse ese dibujo. Pasamos. Uretra. Ya, esta parte es breve, solo le puse una lámina. Eh, Uretra. Es distinto, obviamente, en el varón y la mujer, ¿no? Muy distinto. Es un componente del aparato urinario, es un conducto, se llama el conducto evacuador de la vejiga urinaria. En el varón también es evacuador de la secreción externa del testículo, que viene a ser el esperma, ¿no? Y otras glándulas también. Y es diferente según el sexo, ¿ya? Ahí está. En la mujer tiene una longitud más o menos de 3 centímetros, o sea, es corta. O sea, van a ver que es más sencillo colocar una sonda en la mujer, una sonda vesical, porque la uretra mide 3 centímetros, ¿no? Rápido llegas a la vejiga. En cambio, en el varón mide de 15 a 20 centímetros, ¿ya? Aquí les hice un esquema, ¿sí? Aquí vemos la vejiga. Bueno, es una animación, ¿no? La vejiga en la mujer, la uretra está atravesando este espacio perineal profundo. Ahí está. Debajo del espacio perineal profundo, su límite es la membrana perineal.
Debajo de esa membrana perineal encontramos estas formaciones, ¿no? Aquí vemos al clítoris con su cabeza. Ahí está el glande del clítoris. Vemos aquí algunos músculos, por ejemplo, el esfínter externo de la uretra, ¿no? Es este y esto, ¿ya? Y aquí vemos el orificio externo de la uretra, esta zona. Y vemos también de morado las glándulas parauretrales. Eso más que todo se estudia también en genitales externos, ¿sí? Pero vamos a mencionarlo nomás, ¿sí? Glándula vestibular mayor, que son las glándulas de Bartholin, ¿ya? Y como vemos, rápidamente, simplemente atraviesa la uretra de la mujer, atraviesa el espacio perineal profundo y ya llega al exterior, ¿no? En el varón no, en el varón va a atravesar varias zonas. Vemos que atraviesa la próstata, entonces tiene una porción prostática. Aquí vemos el esfínter interno de la uretra. Atraviesa también el espacio perineal profundo, y ahí forma otra porción. Ese es el esfínter externo de la uretra. Aquí está la glándula bulbouretral. Atraviesa los cuerpos cavernosos. No, disculpe, el cuerpo esponjoso del pene. Y llega hasta el orificio externo. Entonces, un segundo, chicos. En el varón, la uretra tiene una porción preprostática, que es la porción intramural, que es la que está por arriba de la próstata, ¿no? Está dentro de la vejiga. Una porción prostática, ¿ya? Una porción membranosa, que está atravesando este espacio, que es el espacio perineal, profundo, y una porción esponjosa, ¿ya? Donde atraviesa el cuerpo esponjoso. Son 4 porciones. Entonces, cuando estudiamos uretra, que lamentablemente por la brevedad del tiempo, de hecho les traje este esquema para que sea un resumen, ¿sí? Pero en los libros de texto se tocan estos puntos, ¿sí? No vamos a verlos, pero van a encontrar estos puntos. Relaciones de la uretra, ¿no? Que está adelante, atrás, a los lados, abajo. Constitución, vasos y nervios y aplicación. Ahí está. Ahora pasamos a genitales femeninos. Ya vamos a darnos unos segundos de nuevo. Y continuamos con genitales femeninos y masculinos, ¿sí? Ya. En genitales femeninos, lo más esencial, o digamos que lo más, de lo que vamos a poder reconocer más, es acerca del útero, ¿ya? También vamos a ver ovarios, las trompas. En el caso de la muestra que tenemos en el laboratorio, vamos a ver un poco de la vagina. Sin embargo, no tenemos la vagina completa, pero hay una parte, ¿sí? Pero como esta parte es la parte teórica, necesitamos conocer eh, también, por ejemplo, aunque en la muestra se puede ver el ligamento ancho, vamos a hablar un poco más de ligamento ancho eh, y de genitales masculinos después, ¿no? Entonces, genitales femeninos, bueno, este es un dibujo del Néter, pero consideré que en este caso el dibujo del Gray grafica mejor. Ahí están los ovarios, la trompa uterina, el útero, el ligamento ancho que no se ve aquí, la vagina, también la vulva, que es la agrupación de los genitales externos, la vulva. La mama es un anexo al aparato genital femenino, si lo consideran algunos libros, pero no vamos a hablar de esto, de la mama, ni de la vulva. Tal vez aplicación clínica, ¿sí? Sí vamos a hablar. Entonces, en el caso del ovario, ¿qué tenemos? El ovario es un órgano par,
funciona como glándula sexual femenina, ¿ya? Entonces va a tener una secreción externa, que son los ovocitos, que son destinados a la fertilización, y una secreción interna, que son las hormonas responsables de los caracteres femeninos, ¿no? Las hormonas ováricas, estrógenos y progesteronas. El ovario tiene otros nombres, son nombres clásicos. También se llama el testes mulieres de Galeno o la gónada femenina, ¿no? Migración. En este caso les puse este subtema, migración, porque al igual que los testículos, los ovarios migran desde la región lumbar, ¿no? Están a los lados del cuerpo de la columna vertebral, medial a los cuerpos de Wolf, al cuerpo de Wolf, y más o menos al tercer mes de vida intrauterina, comienzan a moverse y bajan. Al noveno mes, ya se encuentra la excavación pélvica. Los ovarios ya están aquí. Ahora, entonces, a qué se debe esta migración? Al crecimiento desigual de la región lumbar con respecto al, eh, al cuerpo, ¿no? Crecimiento desigual de la región lumbar. Otro motivo es la firmeza del ligamento ancho, que vamos a ver en un momento, y del gubernáculo. Ahí está. ¿Dónde está el ovario? En la cavidad retrouterina, sobre las partes laterales de la excavación pélvica, delante del recto, ¿no? Está todo esto escrito y señalado, ¿no? Delante del recto, detrás del ligamento ancho. Aquí les agregué esta zona, esta fotografía que es del Gray también, nos muestra por transparencia las estructuras profundas. Vemos ahí a la pelvis ósea y los ligamentos inguinales, ¿no? Un ligamento inguinal. Los ovarios en estado normal, o sea, cuando no hay patología, no es posible palparlos, o es muy difícil, pero se puede saber dónde están, ¿ya? En qué parte de la superficie están. Trazas una línea que parte de la espina ilíaca anterosuperior, que es palpable, hasta la sínfisis del pubis, que también es palpable, más o menos a nivel del monte púbico, no profundo, y en la unión de esa zona, ya más o menos en el centro de esa línea, vas a encontrar los ovarios. Luego, la forma es la forma de huevo, ¿no? Forma ovoide o de almendra. Y tiene una cara externa, una cara interna, dos bordes anterior y posterior, y dos polos, ¿no? Un polo de arriba y un polo inferior. Ligamentos. En el caso de los medios de fijación del ovario, estos son muy importantes. Son el ligamento tubo ovárico, aquí está señalado. A ver, todo está señalado aquí. Con uno, el tubo ovárico, que une la trompa, ¿no? Con el ovario, tubo ovárico. Después está el ligamento útero-ovárico, también llamado ligamento propio del ovario o ligamento ovárico, ¿sí? Aquí está marcado con dos. Ligamento útero-ovárico. El meso-ovario, ¿sí? Que se puede ver aquí, es el meso del ovario. En abdomen seguro han visto que hay mesos, ¿sí, no? Que son repliegues peritoneales. Este meso también es un repliegue peritoneal. Es la hoja posterior del ligamento ancho, y este meso se va a insertar en los dos labios del ilio ovárico, siguiendo esta línea, la línea de Farré-Waldeyer. Esta línea explica por qué los óvulos eh, salen a la cavidad peritoneal y luego son atrapados por la trompa, ¿sí? La trompa comunica una cavidad serosa con el resto con una cavidad mucosa que luego se comunica al exterior, ¿no? Entonces, esta línea de Farré-Waldeyer es importante. ¿Qué más? Luego este ligamento suspensorio del ovario, que es largo, proviene desde la región abdominal, ¿ya? El número 4. Este ligamento suspensorio también se llama infundíbulo pélvico, y contiene los vasos ováricos. Por último, el mesosalpinx, ¿ya? Que está aquí, el número 5, o mesosalpinge, es el meso del salpinge, ¿no? O sea, el meso de la trompa ovárica, de la trompa de falopio. Ya, continuamos. Esta zona, esta lámina es para hablar de la trompa uterina. Ahí están sus otros nombres: trompa de falopio, tubo uterina, oviducto, salpinge, ¿ya? Es el conducto excretor del ovario y
Sus medios de fijación son su continuidad con el útero, las hojas del mesosalpinx y el ligamento tubo ovárico. ¿Cuál es el tubo ovárico? Bueno, aquí no está dibujado, pero en la lámina anterior vemos un ligamento que une trompa con ovario. Otro medio de fijación. Listo. Su dirección es transversal y luego forma un callado, ¿ya? Y sus dimensiones son más o menos 12 centímetros, ¿ya? En la morfología interna vamos a ver tres porciones. Morfología externa, digo. Una porción intersticial, ¿ya? Que está dentro del útero, ¿ya? El cuerpo, que es toda esta zona, a ver, esta zona, que se divide en, bueno, de hecho, todo esto es el cuerpo, ¿no? Que se divide en un istmo, que es la porción más estrecha, y la ampolla. Y después está el pabellón, ¿ya? Pabellón, o infundíbulo también se llama, que es el número 4, ¿no? ¿Qué más? Eh, bueno, el pabellón infundíbulo tiene forma de cono y tiene un orificio interno que se llama el orificio abdominal de la trompa. Su base tiene un montón de festones, un montón de, como si estuviera recortado, tiene estos festones, ¿ya? Que se llaman las fimbrias, ¿ya? Las fimbrias ováricas. Entonces, no, las fimbrias nomás, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de estas fimbrias hay una fibria más larga, que se ve en este dibujo del Latarjet, vemos una fibria más larga, que se llama la fibria ovárica. Esta fibria se va a apoyar sobre el ligamento tubo ovárico, que ya hemos hablado, ¿no? Ahí está. Por esta fibria pasa el óvulo, ¿sí? El ovocito más bien, al interior y llega hasta el interior de la trompa. Allá, como dato adicional, en la ampolla de la trompa, ¿sí? Es donde usualmente ocurre la fecundación, la fertilización, ocurre aquí, en la ampolla. Otros datos, a ver, desapareció sin más. Útero. Ya. El útero. El útero, el órgano de la gestación, el órgano del parto, también se llama matriz. El útero, ¿dónde está? Está entre el recto y la vejiga, ¿no? Está inclinado hacia adelante, no está recto, sino está inclinado hacia adelante, y puede estar impulsado hacia atrás o desviado, ¿ya? Si es que la vejiga y el recto están vacíos o están repletos, están con su contenido. Luego, en la morfología externa vamos a ver que tiene partes, tres partes, ¿no? Un cuerpo, ¿ya? Un istmo, que es una estrechez, ¿ya? Y un cuello, que es esta zona. Listo, ahí están todo lo que corresponde a la descripción para que lo puedan revisar. El cuerpo, ¿qué podemos resaltar? El cuerpo tiene una parte superior, que es el fondo, el borde superior, ¿no? Y hacia los lados encontramos los cuernos del útero, que es donde se comunica con la trompa. ¿Qué más? El istmo es una estrechez, más o menos mide 1 centímetro de altura, y luego está el cuello, también llamado cervix uterino, que forma el tercio inferior de todo el útero. Tiene un orificio externo, ¿sí? Tiene un orificio externo, y en este cervix, en este cuello se va a insertar la vagina. Entonces la vagina no es como que se encaja, encajan tal cual en el útero, sino que rodea el útero, rodea el cervix, ¿sí? Entonces el cervix tendrá una porción que está por arriba de la vagina, que es la porción supravaginal, toda esta zona, ¿no? Y la porción vaginal, que es esta zona, ¿no? ¿Qué más? Listo. En la porción supravaginal encontraremos un orificio, que es el orificio interno del útero, orificio anatómico interno del útero. Aquí les puse estos son gráficos del Néter que nos muestran variaciones del útero según el momento de la vida. Vemos en el recién nacido, que es pequeño, va creciendo en la pubertad. En la mujer nulípara es distinto a una mujer que ya ha parido, ¿sí? Porque ya está más hipertrofiada el útero. Y en una mujer posmenopáusica se atrofia, ¿no? ¿Qué más? Algo esencial del útero que no pueden olvidar. Este cuadrito. Posición del útero. Anteversoflexión, ¿ya? Anteversoflexión. ¿Por qué? Hemos hablado que el útero no está recto, ¿no? Sino que tiene dos curvaturas, dos ángulos, ¿ya?
Entonces, ¿cuál es la posición del útero? Cuando hablamos de posición, decimos que está en el centro de la pelvis, de la excavación pélvica. Pero también vamos a hablar de la versión y la flexión. La versión se refiere a este ángulo, el ángulo formado por la vagina y por el cuello uterino. Entonces, normalmente, este ángulo de versión apunta hacia adelante, por eso se llama anteversión. Pero si se apuntara hacia atrás este ángulo, o sea, el útero no miraría hacia adelante, sino mirara hacia atrás, sería retroversión, ¿no? Lo normal es anteversión. Luego, la flexión viene a ser el ángulo formado por el cuello y el cuerpo uterino. Entonces, como mira hacia adelante, anteflexión, ¿ya? El ángulo de anteflexión es un ángulo recto, o cercano al ángulo recto, 90 grados, ¿ya? Y por eso se dice que el útero se encuentra en anteversoflexión, ¿ya? ¿Qué más? En la morfología interna vamos a ver que tiene, presenta un orificio uterino de la trompa y también presenta a nivel del istmo y el cuello, presenta esto. Esos pliegues que están formados por músculos que están debajo de la mucosa, esos pliegues van a formar como un arbolito, ¿no? Un pliegue central y pliegues oblicuos hacia los lados, forman el árbol de la vida. ¿Qué más? Los planos del útero son una capa mucosa, que tiene dos capas a su vez, una capa funcional, que es la que se renueva en cada ciclo menstrual, y una capa basal. Digamos, la capa mucosa también se llama endometrio, ¿no? Luego, la capa muscular tiene tres capas, a su vez tiene tres capas. El miometrio tiene una capa externa, que es longitudinal, media, plexiforme. Plexiforme se refiere a que tiene las fibras tienen muchas direcciones, o sea, se podría decir que están desordenadas las fibras, ¿no? Y la capa interna la mayoría son longitudinales. La capa serosa simplemente es el peritoneo que está cubriendo el útero, se llama perimetrio, y los medios de fijación, que es muy importante en el útero. Los medios de fijación más importantes son estos dos. El ligamento cardinal, también llamado ligamento de McEnroth, ligamento transverso, tiene otros nombres, ¿no? Ligamento de Cox, el retináculo uterino de Martin, y el otro ligamento importante son los ligamentos rectouterinos o uterosacros. Después está, por ejemplo, el peritoneo, que es una unión es una fijación muy débil. El ligamento redondo también, los uterolumbares, vesicouterinos, y el piso pélvico, que es una, es un medio de fijación indirecto, ¿sí? Vasos y nervios, ya. Lo principal, arteria uterina. De hecho, aquí está bien descrito el origen, trayecto, dirección y forma, relaciones de la arteria uterina, ¿sí? Es para que lo revisen. ¿Qué les voy a mencionar aquí? La arteria uterina eh, es flexuosa, o sea, es muy curva, tiene muchas sinuosidades, muchas curvas, como si fuera un río. ¿Y para qué tiene estas curvas? El motivo de esas curvas es que pueda seguir las modificaciones del útero. O sea, cuando el útero crece, la arteria pueda seguirlo durante el embarazo. Entonces, en este periodo, en el embarazo, la arteria uterina duplica su calibre. O sea, de lo gruesa que es, se vuelve el doble de gruesa, ¿ya? Después que acaba la gestación, ¿no? Después del parto, igual que el útero, la arteria uterina regresa a su estado normal, ¿no? Están sus relaciones, primera es parietal, ¿no? Y sus ramas colaterales son ramas para el peritoneo, ¿ya? Ramas ureterales, las ramas vesicales inferiores, ramas vaginales, ramas helicinas, ¿ya? Y aquí vemos, miren, las ramas helicinas, también llamadas helicoidales, son las arterias que perforan a la pared uterina, ¿sí? Luego van a dar más ramas. Las ramas terminales de la arteria uterina son una rama tubárica, una rama ovárica, una arteria para el fondo, ¿ya? Y que viene a ser la continuación, ¿sí? Su rama terminal. Esto ya vamos a pasarlo rápido, ¿sí? La arteria ovárica se forma de la aorta abdominal, más o menos a nivel de L2, y la arteria del ligamento redondo, rama de la arteria epigástrica inferior. Aplicación, les puse como aplicación cesárea, ¿sí? Para que puedan entender un poco la parte de irrigación, ¿sí? Drenaje venoso está a cargo del plexo uterino, venas uterinas y el plexo vaginal, y las venas ováricas. Y también las venas del ligamento redondo, pero ya es mucho menos importante. Y los nervios son los nervios esplácnicos, los nervios que dan sensibilidad al útero, también que inervan su músculo, son los esplácnicos pélvicos,
que son nervios parasimpáticos, ¿sí? El plexo útero-vaginal, ¿ya? Y algunas aplicaciones más que realmente tienen bastante aplicación de anatomía. En el caso de la histerectomía, por ejemplo, podemos decir que los ligamentos, los principales del útero, el cardinal y el útero sacro, se utilizan para, cuando se extirpa el útero, para fijarlo a la vagina, para que ésta no prolapse, ¿no? Si está extirpando el útero, la vagina no va a tener un medio de fijación por arriba, ¿sí o no? Para eso se usan esos ligamentos. Colpocentesis o cultocentesis viene a ser este procedimiento, ¿no? Donde se busca en este fondo de saco, ya, recto uterino, y cambios del útero en el embarazo. Bueno, ligamento ancho, ya nos queda poco tiempo, vamos a pasar de esto rápido. Este ligamento ancho es muy importante, ¿sí? Es muy importante. ¿Qué deben recordar? Está formado por dos hojas de peritoneo. Es como si el peritoneo del abdomen bajara como si fuera una manta y cubriera a la pelvis de la mujer. Entonces va a formar dos hojas. Y entre esas dos hojas del ligamento ancho vamos a encontrar tejido conectivo, grasa, vasos y nervios. En la parte inferior del ligamento ancho se encuentra también la arteria uterina, que es un vaso muy importante, ¿ya? Borde medial del ligamento ancho, vemos que su continuación lateral se llama el mesometrio, y el tejido conectivo dentro de este mesometrio se llama el parametrio. O sea, la grasita, esto también vamos a verlo, ¿sí? El parametrio. Vamos a verlo en la muestra, en la clase práctica. Esto vamos a pasar rápido, ¿eh? Allá. Los pliegues del ligamento ancho. Hay tres pliegues, ¿ya? Tres alerones. Mesosalpinx, que es el superior, mesovario, que es el posterior, y el anterior no tiene nombre, pero está formado por el ligamento redondo. Bueno, en el caso de vagina, es el órgano copular femenino, ¿ya? Vamos a pasar esto un poco rápido. ¿Qué quiero resaltar? Miren, el fornix vaginal, que también se llama el domo vaginal o el fondo de saco vaginal, que es en esta porción de la vagina es donde se inserta en el útero, ¿no? Es como son como saquitos, ¿no? Son como recesos que se forman alrededor del cuello uterino. Entonces, este es el cuello. Estos es, gris es la hoja del espéculo que está abriendo la vagina. Y estamos viendo el fornix, que tiene su porción anterior, posterior y sus porciones laterales. Eh, la longitud de la vagina es más o menos 8 centímetros en un adulto, en una adulta. Y aquí después algunas alteraciones del desarrollo. Algo que me gustaría resaltar aquí es, por ejemplo, este conducto de Garner, que es vestigio del conducto deferente. ¿Ya? Pasamos. Pasamos a genitales masculinos, ya para terminar la exposición. Realmente estos temas son muy extensos, pero hemos tratado de resumirlos, ¿sí? Entonces, una vez han visto esto, incluso tienen el material de todas las diapositivas desde el día 1 para que lo puedan repasar. Ese es el objetivo, ¿no? Que les sirva. Entonces, empezamos aquí con el índice. Ya, estos son todos los genitales masculinos que se estudian normalmente, ¿sí? Testículo, epidídimo, el escroto con sus 8 capas, las vías espermáticas, pene, próstata, ¿sí? Glándulas vulvoretrales, aplicación. Pero aquí vamos a centrarnos en testículo, ¿sí? Tenemos 5 minutos para ver el testículo, vías espermáticas, pene y próstata. Ya, realmente vamos a volar. El testículo también se llama orquis o testes. Ya, tiene dos caras, externa e interna, bordes anterior y posterior. ¿Ya? Está señalado y marcado, y un polo superior y un inferior. En el interior del testículo vamos a ver que este tiene una túnica albugínea, que es una túnica fibrosa, o sea, es rígida o más o menos consistente. Esta túnica albugínea envía hacia adentro tabiques, ¿ya? Que forman los lobulillos o los lobulillos testiculares. Esos tabiques forman los lobulillos testiculares, ahí están. Luego, eh, en la parte posterior superior, esta túnica es densa y forma el mediastino testicular. Y dentro de este mediastino encontramos, bueno, mediastino testicular o cuerpo de Highmore. Encontramos
a la red de testis o la red testicular. ¿Ya? Luego, en el tejido propio del testículo, este está formado por todas estas células espermatogénicas y de sostén intersticiales, y las células de sostén y las espermatogénicas van a formar los túbulos seminíferos. Ahí están los túbulos seminíferos. Estos primeros son contorneados, después son rectos, y cuando se unen los túbulos rectos, se forma la red de testis, ¿no? La red testicular. Bueno, de la red testicular se forman los conductivos eferentes, que son 10 a 20. Estos se unen y forman el epidídimo, que está aquí arriba. ¿Ya? En las vías espermáticas vamos a resaltar tres estructuras. El conducto deferente, ¿sí? El conducto deferente, que tiene, tiene porciones, ¿sí? A ver, sus 4 porciones. Escrotal, cuando está dentro del escroto. Funicular, ¿ya? Que es esta porción. La porción inguinal, que está dentro del conducto inguinal, y la porción pélvica, que es la más larga. De aquí nos interesa una porción que es de relativamente fácil acceso, que es la porción funicular. Mira, esta porción. ¿Ya? Está por fuera del escroto, pero aún no ha entrado en el conducto inguinal. Entonces, en esta zona es de fácil acceso y por lo tanto es usada para la vasectomía, o también llamada diferentectomía, ¿no? Que es un procedimiento donde se busca la infertilidad del varón, ¿no? Después, en las vesículas seminales, ¿qué podemos resaltar? Mira, estas producen el 70% del volumen del semen, también se llaman glándulas vesiculosas, las vemos aquí, ¿ya? Y, ¿qué más? En este dibujo, que es una vista posterior y por abajo de la próstata, vemos vesícula seminal, al conducto deferente. Estos dos se unen y forman al conducto eyaculador. Y recién este conducto eyaculador es el que drena en la uretra, que está dentro de la próstata, en la uretra prostática, ¿no? Entonces, una pregunta podría ser si es que el conducto deferente drena en la uretra prostática. ¿El conducto deferente drena en la uretra? La respuesta es no, ¿verdad? ¿Quién drena? El conducto eyaculador. En el caso del pene, bueno, ahí está. Donde está, tiene una base, que es su raíz, un cuerpo y una extremidad distal que se llama glande, ¿ya? Todo. El pene también se llama falo, o miembro viril. Y, bueno, eso es todo. Justo con 2 minutos de anticipación. Acabamos la parte de pelvis, chicos. No sé qué pasa con mi cámara o con el fondo, que me ha estado desapareciendo toda la exposición. Tienen cualquier pregunta, pueden hacerla con toda confianza. Igual en las clases prácticas pueden hacerlas. Ahora tienen unos minutos de descanso y se terminaría con miembro inferior, ¿verdad? Eso, chicos, un gusto.